Es un tipo de líder extraño a los cánones y a los modelos de un líder. Era jefe de una banda de sicarios, vamos a decirlo así, una banda de, como lo dice la escritura, tenía una bandita por allá de ociosos. Este es un hombre que Dios usa para liberar al pueblo de Israel. Pero en todo eso uno ve que la opresión que van experimentando el pueblo se va intensificando. La opresión se va intensificando debido a que el pecado se va haciendo más fuerte en la vida de las personas en el pueblo de Israel. Vamos a leer en el libro de Jueces y allí nos van a ayudar para tener esta lectura, pero antes vamos a orar. Señor, estamos de nuevo aquí en este libro de Jueces y queremos, Señor, que tú nos enseñes a través de tu palabra. Abre nuestros oídos, nuestras mentes, y que nuestro corazón esté abierto a recibir esto como palabra tuya y no como palabra de hombres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, un voluntario que nos ayude a leer Jueces capítulo 10, versículos 6 al 16. Yo le puse algo así como un título: el desechado. Y el que hace promesas a Dios de manera ligera. Ese es el hombre al cual Dios llama para liberar al pueblo de Israel. Entonces, la primera parte tiene que ver con Jueces 10, 6 al 16. Entonces, un voluntario nos va a leer eso. Lenin, por favor. Y ahí Edgar le va a ir pasando. Puede leerlo desde ahí y Edgar va a ir pasando acá. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto y de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amelec y de Maón? Y clamaron a mí y no os liberé de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y me habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os liberaré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ok, entonces, preguntas. La primera pregunta: ¿quién fue el opresor del pueblo de Israel en esta ocasión? El mandato de Dios. Sí, no, ¿quiénes fueron los opresores del pueblo de Israel a causa de sus pecados? Filisteos, amonitas. ¿Por cuántos años? 18
años. Y parece ser que ya a Dios se le ha agotado la paciencia. Porque a través de este pasaje llega a un punto al decir Dios, bueno, ¿para qué claman a mí? Basta ya. Sigan clamándole a los dioses a los cuales ustedes le están sirviendo. O sea, para que Dios llegue a una situación de esa, es que ya han colmado su paciencia. Vemos allí que una vez más Israel adora los ídolos de Harán, de Sidón, de Moab, de Amón, de los filisteos. O sea, que ya no solamente adoraban a Baal y a Astarte, que eran los dioses, por decir, los dioses criollos, nativos de Canaán, sino que adoraban a los dioses de Harán, que estaban hacia el noroeste, a los de Sidón, que estaban hacia el norte, los de Amón, que estaban al este, los filisteos al sur. O sea que hicieron toda una mezcolancia de dioses a los cuales adoraban. Esos eran los propios pasteleros. O sea, estaban con el uno y si ese iba bien, pero cuando ese no le respondía, no estaba supliendo lo que ellos querían, venían y cambiaban al otro y tenían siempre un ídolo debajo de la manga para adorarlo. Y cuando ya estaban demasiado apurados, ahí sí buscaban a Dios. Tremendo esta situación que se viene dando vez tras vez en el pueblo de Israel. Cada vez que la nación de Israel adoraba a los ídolos de una nación, la nación terminaba oprimiéndolos. Esa es la historia que narra el libro de los Jueces. Cada vez que ellos adoraban un ídolo de esa nación terminaba oprimiéndolos. Porque la adoración a los ídolos no simplemente era algo de una faceta de la vida, sino que involucraba toda la vida. Entonces, ya no solamente son a Baal y a Astarte, sino que la nación empieza a los amonitas, a los filisteos, y siempre en la Escritura la idolatría conduce a la esclavitud. Cada vez que Israel adoraba a los ídolos de una nación, la nación terminaba oprimiéndolos. La idolatría conduce a la esclavitud. Pasa a la siguiente. Es interesante darse cuenta que no solo la idolatría conduce a la esclavitud, sino que la esclavitud conduce a la idolatría. ¿Cómo es? Explícame, Pedro. Así que dice Pedro. O sea, cada vez que una persona es idólatra, eso lo conduce a la esclavitud. Y se devuelve el asunto cuando también la esclavitud conduce a idolatría. Eso es un círculo vicioso allí entre lo uno y lo otro. Entonces, uno diría, si yo tengo una nación que me está oprimiendo y me está esclavizando, yo odiaría a esa nación, absolutamente a esa nación y a todo lo que representa esa nación. Pero no es así. Aquí está Israel sirviéndole a esos dioses que los están oprimiendo. Parece un masoquismo, exactamente. O sea, si esos naciones me están esclavizando, me están maltratando, me están volviendo una miseria, ¿cómo es que yo voy a seguir adorando a esos ídolos que me defraudaron a mí y que me meten en problemas? Pero esa era la realidad. Israel era una nación esclavizada y oprimida. 18 años bajo la opresión. Uno podría decir que, bueno, nosotros leemos la historia ahora. Nosotros leemos la historia ahora y miramos y decimos,
No, pero ¿qué le pasa a esos israelitas? ¿Qué les pasa? O sea, y uno diría, no, si yo hubiese estado allí, hubiese sido diferente. Pero ha cambiado la época, la cultura, pero ese patrón también se repite. Los mismos con las mismas, y aquellos que nos esclavizan y aquellos que nos maltratan, a ellos les servimos, a ellos los adoramos y por ellos vivimos y nos desvivimos. Exactamente, y esa es la realidad. Y esa es la realidad, que eso nos lleva a la esclavitud. Entonces, por ejemplo, hay personas que buscan su valor y su propósito en tener una relación con alguien, con una persona. Sacrifican todo por la realización y estar con esa persona, pero esa relación fracasa. Entonces dicen, yo tengo que encontrar otra relación porque necesito un mejor cónyuge. Entonces creemos que el problema no es la adoración a un ídolo, sino que no adoramos a ese ídolo lo suficiente. Entonces ya la esposa, esa que teníamos, bueno, como que no era, el problema era ella. Entonces voy a buscar otra y otra, y van de relación en relación, porque convierten a las personas en un ídolo. Ahora, hay otra expresión que es muy interesante en la Biblia. ¿Puedes pasarlo, por favor? Ahora, en nuestro tiempo eso no ha cambiado. Nuestros corazones siguen siendo vulnerables a ídolos que nos llevan a la esclavitud. Y eso es lo que le acabo de decir en cuanto a las relaciones, de que parece muy natural pensar que el problema no soy yo, sino es las personas. Y esa persona se convierte en un ídolo. Entonces, pensamos que nuestro problema no es la adoración a ídolos, sino que no adoramos a ese ídolo lo suficiente. Y entonces buscamos a otro más. Por eso que el pueblo de Israel en esa época, Baal, en este aspecto no me ha cumplido en lo que yo le he solicitado, entonces busco a Tarek, entonces busco al otro, busco a Moloch, busco al otro, y tengo una gama porque esos dioses no son suficientes, entonces necesito más. Pero saben que en ese involucramiento del pueblo de Israel hay una expresión, es que Dios los vendió. Esa expresión se repite varias ocasiones en el libro de los jueces. Dice que en el capítulo 10, versículo 7, dice que Dios los vendió a sus enemigos. Y esa expresión de los vendió es bastante fuerte. En otras versiones dice, y los entregó en manos de los filisteos. Tremenda descripción en la cual, y cuando en la escritura usa la expresión los vendió, que aparece en algunos manuscritos, esa es una frase muy fuerte. Y ese es como cuando usted vende un carro. Quiere decir que el nuevo propietario puede hacer con ese carro lo que él quiera, porque es de él. Ahora, cuando hablamos de este tema, en la historia salvífica de Dios al pueblo de Israel, sabemos que por el inmenso amor que Dios tenía hacia Israel, no los abandonó completamente. No los dejó, de alguna manera Dios los protegía. De alguna manera Dios, aún a pesar de su ira, clamaban a Él y Dios les respondía. Ellos apelaban a la misericordia de Dios. Pero en cierto sentido esas naciones poseían al pueblo de Israel, los oprimían, los dominaban. En el Nuevo Testamento hay una ilustración de eso. Es cuando Pablo, en el libro de Romanos, dice que las personas cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de personas. O sea, cambiaron la gloria de Dios e hicieron réplicas de hombres. ¿Se acuerda que en Romanos hicieron réplicas
de cuadrúpedos, de reptiles, y el resultado de eso fue que Dios los entregó a la impureza. Dios permitió que ese deseo abrumador, que en una palabra literal en el griego es la palabra lujuria, lo dejó que se fueran en ese deseo incontrolable de lujuria. Y bueno, si eso es lo que ustedes quieren hacer, si esa es la manera en la cual ustedes quieren vivir, los dejó a esa generación que Pablo menciona en Romanos. A veces Dios deja o permite que las cosas en las cuales ponemos nuestra esperanza se conviertan en poderes que gobiernan nuestras vidas. Así es. En el libro de Romanos capítulo 1, esas cosas en las cuales ellos se entregaron, llegaron a esclavizarlos de tal manera que vivían para la lujuria. Cambiaron la gloria del Dios grande y poderoso por gloria de hombres y pusieron la fe y la confianza. Entonces, en la escritura, aquí en el libro de los jueces, habla de que el pueblo de Israel deja a Dios y empieza a adorar una serie de... Y yo podría bosquejarlo de la siguiente manera. El pueblo se entregó totalmente a la idolatría, y ya no era uno, sino eran por lo menos 5 dioses a los cuales estaban adorando. Dios los vendió, los entregó. Bueno, si ustedes han decidido por la idolatría, yo los dejo. Allá ustedes, sírvanle a la idolatría, pero recuerden que esa idolatría los va a esclavizar a ustedes. 18 años, lleve mismo, 18 años bajo el poder de esos ídolos, de esos dioses. Ellos claman, como es el patrón en todo el libro de los jueces. Le claman a Dios, ellos claman a Dios. Y uno dice, ahora inmediatamente el ciclo dice que Dios les envía un juez. Y suaz, los libera y asunto arreglado, paz. Pero aquí, ¿se acuerdan que en el tiempo de Gedeón clamaron a Dios y Dios les mandó a alguien, un profeta, para que les advirtiera? Ahora, miren aquí, pasa la siguiente lámina. Dios dice, yo no los voy a volver a salvar. Ustedes han estado adorando a Baal, que Baal los salve. Clamen a Dios, al Dios Baal, porque si esos son ahí donde ustedes han tenido su esperanza y su confianza, clámenle, porque vienen a mí. Eso es una manera de decirlo. O sea, ¿por qué me buscan a mí ahora que están apurados? Ahora que están en problemas y en dificultades. Ustedes le han servido por 18 años a esos dioses que los han oprimido. Clámenle a ellos para que lo salven. Y ahí la cosa se está poniendo, sí, peluda, difícil, porque ya las cosas no es como ellos lo estaban pendientes o como estaban acostumbrados. La Biblia dice que estos hombres, en el capítulo 10, versículo 8, que los hijos de Amón oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel 18 años. Oprimieron, quebrantaron. Y el quebrantar es como cuando usted agarra esa cosa para los ajos y mete los ajos allí. Ese más o menos lo machacaron. Esa es la palabra oprimir y destrozar. En ese contexto tiene que ver con eso, o sea, lo molieron. Pero sin embargo seguían. Ahora uno ve que el pueblo, Dios le dice así, y el pueblo le dice al Señor, Señor, sácanos de este problema, porque te hemos dejado a ti y hemos servido a los Baales. Están empezando a reconocer, hemos pecado contra ti, te hemos abandonado. Versículo 10,
y hemos ido a adorar a los dioses de Baal. Hemos servido a los dioses de Baal. Y entonces Dios les hace reflexionar y les dice: miren, ustedes han sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Mahón. Y Dios les dice: ¿y acaso yo no los respondí a ustedes cuando ustedes clamaron a mí? Yo no los libré de sus manos. Ellos tenían que decir: sí, nos libró de las manos de toda esa persona. Pero Dios, para que Dios diga esto, tiene que estar Dios ya bastante airado. Vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Vayan y clamen a los dioses que habéis elegido, que los libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Eso es como decir: conmigo no cuenten. Tremendo, o sea, se la pone difícil. Pero sin embargo ellos estaban clamando: Señor, hemos pecado. Pero ¿saben qué? Es que muchas veces el enfoque está en que el clamor está es por los problemas que tienen, no es por reconocer el pecado como tal. Apenas salgan, vuelven. Exactamente, apenas que salgan. Por salir el paso. Exactamente. Y no es esa la misma realidad a veces de nosotros. Así es. Cuando estamos apurados, cuando estamos con la soga ya al cuello, que ya no podemos más, entonces clamamos y ahí empezamos a hacerle promesas a Dios. Señor, tú sabes, yo voy, llueva, truene, relampaguee, Señor, yo voy a la iglesia, yo voy al grupo familiar, yo voy a predicar por allá, por acá, por allá, y Dios, en su misericordia, lo libra. Unos cumplen, pero otros no. ¿Saben el llamado de Martín Lutero? Martín Lutero fue en medio de una tormenta, un rayo que cayó cerca de él, y él dijo: Señor, si tú me salvas de esta, yo pongo mi confianza en ti y trato de buscarte a ti. A partir de eso cambió su labor de abogado para irse a un seminario a estudiar. Y le cumplió a Dios en el sentido de que se dedicó a proclamar el Evangelio. Es como cuando ya lo tienen a uno entre la espada y la pared. Señor, mira, no, pues acá no hay posibilidades, para acá tampoco. Y los ídolos, por 18 años no han podido resolver los problemas. Eso yo le prendí una vela al uno, le he prendido la vela al otro, le he llevado cargando al otro. Y nada, no ha funcionado. Ayúdanos, sácanos del problema. Y esa es la realidad muchas veces. La realidad es que nos volvemos a Dios es para evitar las consecuencias de las decisiones que nosotros hemos tomado. Pero ya en el versículo 15, los hijos de Israel ya como que van interiorizando más frente a esa negativa de Dios, que Dios les dice: bueno, clámenle a los dioses a los cuales ustedes han servido, pero conmigo no cuenten. Entonces, en el versículo 15, los hijos de Israel le responden a Dios: hemos pecado, y haz tú con nosotros como bien te parezca. ¿Qué significa para ustedes esa expresión, haz con nosotros como bien te parezca? ¿Qué significa para ustedes? Estoy dispuesto a aceptar lo que tú decidas. Estoy dispuesto a aceptar lo que tú decidas. Si tú quieres sacarme del problema, bien. Si no quieres sacarme del problema, también te sirvo, porque es que a veces condicionamos a Dios. Si tú me resuelves esto, entonces yo haré esto, otro. No, esas matemáticas no funcionan así. Señor, haz lo que te parezca. En la visión y la ponen en Dios. Exactamente, muy bien. Yo lo interpretaría como que haz lo que Señor, haz lo que te dé la gana, pero líbrame hoy. Después dice, solo que me libre y queda de hoy. Exactamente, pero entonces apela a la misericordia de Dios. O sea, es tremendo. O sea,
porque Dios estaba tratando de llevar a la gente a que no simplemente miraran su comportamiento superficial, sino que miraran lo que había en su corazón. En su corazón había idolatría, habían puesto a otros dioses en lugar de Dios. Dios quería que ellos experimentaran dolor por el pecado. Haz con nosotros como quieras, pero aún así imploramos tu misericordia. Miren, porque están apelando al carácter de Dios. O sea que no estaban tan dispuestos a aceptar lo que Dios decidiera. Exactamente, pero están apelando a un atributo de Dios, a la misericordia de Dios. O sea, ¿cuáles serían los pasos de arrepentimiento del pueblo de Israel? Primero, hay una muestra de un cambio de corazón. Elder pasa, admiten que Dios no tiene una obligación. Ellos están reconociendo, Dios, tú no estás obligado, porque realmente nosotros te hemos defraudado. Nosotros hemos jugado con tu nombre, sirviéndole a otros dioses, porque no, el problema del pueblo de Israel no era que dejaban a Dios, sino que servían a otros dioses. Dios no tiene la obligación. Oiga, Dios no tiene la obligación de solucionar los problemas de nosotros. Él no está obligado. Pero ahí está la misericordia de Dios. Ahí está el gran amor de Dios para con nosotros. Otra parte del arrepentimiento es que ellos empiezan a deshacerse de los dioses extranjeros. Allá en la casa tenían el uno, tenían el otro, y empezaron a deshacerse de los dioses extranjeros. Y ese es un buen paso, deshacerse de los ídolos. Sigue de adelante. Porque el verdadero arrepentimiento implica dolor por el pecado más que solo por sus consecuencias. Y en segundo lugar, dolor por los motivos idólatras, no solo un cambio de conducta. El problema eran los ídolos que ellos tenían, a los cuales habían servido. Entonces había que sentir dolor y desarraigarse de esos ídolos que los habían mantenido cautivos. Y Dios responde. Ahí sí, o sea, se la puso difícil. Y ahí sí Dios entonces responde con misericordia. Y Dios levanta un libertador. Pero miren las características de este libertador que Dios levanta. Las características de este libertador es Gesté. Y Gesté no es igual que Gedeón o que el hijo de Gedeón, Abimelech, sino que Gesté su mamá era una prostituta. Y sus hermanos, cuando estaba en casa, por ser hijo de una mujer prostituta, le dijeron: no te queremos aquí en la casa. O sea, era un prófugo. Entonces, este líder que Dios llama no tiene las características como esenciales que uno pensaría para un líder. Por ejemplo, uno pensaría para ser un líder necesita haber estudiado en una de las mayores universidades de prestigio. Si hablamos a nivel internacional, debe tener un título allá de Oxford, de Cambridge o de la Universidad del Norte. Tiene que tener sólidos antecedentes, tiene que tener un buen pedigrí. No tiene que tener antecedentes penales. Su hoja debe estar limpia, debe tener buena salud emocional. Pero según esos estándares que usted no calificaba. En el capítulo 11, versículo 2, voy a leer el 1 y el 2. Gesté galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Gesté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Gesté, diciendo:
no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Se lo están diciendo de una manera como muy decente. O sea, eres hijo de otra mujer, no, eres hijo de una ramera. Eres hijo de la calle. Y tu lugar es en la calle. Aquí tú no vas a compartirla. Nosotros no vamos a compartir contigo la herencia. Y huyó Gesté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y averiguando un poquito acerca de esta persona, en algunas versiones de la Biblia habla de que eran hombres sin escrúpulos. Eran hombres que vivían del robo. Lo dice, ocioso puede ser de esos que se sientan en la esquina a mirar el que pasa y echar unas jugaditas ahí del siglo, están jugando el siglo, están jugando el dominó. Pero no, este es, según la traducción de latinoamericana, dice que vivían del robo, hombres que vivían del robo. O sea que este estaba en el crimen organizado. Él tenía su banda, tenía su pandilla. Exactamente, eran raquetos, o sea, estaban allí en el lenguaje más romántico. Era un forajido, un criminal que provenía de un hogar deshecho, que provenía, o sea, su mamá era una prostituta, o sea, que no calificaba. Sin embargo, Dios lo llama para que sea el Salvador. Entonces, cuando empiezan los amorreos a atacar al pueblo de Israel, ahí sí van a buscar a Gesté, diciéndole que comandara su ejército para que pudiera pelear contra el enemigo. Y entonces, en el versículo 7, Gesté los confronta y les dice: ustedes vienen a buscarme, pero ustedes mismos no me aborrecieron, ustedes mismos no me echaron de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen ahora a mí cuando están en aflicción? Ahora que están en apuros, ahora sí me vienen a buscar a mí. O sea, tremendo, o sea, y se las pone difícil a ellos. Me buscan a mí porque están en problemas. De otra manera, y a veces hay personas así, que lo buscan a usted cuando están en problemas, pero cuando están bien, se olvidan de usted. Y aquí, o sea, a este lo tenían por allá y él se dedicó al pillaje, se dedicó con esa cantidad de esa bandita que tenía allí a hacer cosas malas, y lo llaman, pero él les pone una condición. Él le dice: un momento, ustedes quieren que yo los libre del problema que tienen, pero eso sí tienen que hacerme el juez, el jefe. De otra manera yo no voy. O sea, porque usted sabía que, conociendo la historia del pueblo, sabía, o sea, yo voy y los libro y después me zafan, después se vuelven en contra mía, como había pasado recientemente con Abimelech, el hijo de Gedeón, que se volvió una guerra civil entre ellos. Entonces les hace la pregunta y le dice: bueno, está bien, aceptamos de que tú seas nuestro juez. Pero saben que era como una lección también para el pueblo de Israel, porque de esa manera ellos trataban a Dios. O sea, tenían a Dios no para que fuera el Señor de sus vidas, sino para que solucionara sus problemas. Lo que nosotros llamamos el Dios bombero. Es el Dios que yo necesito para que resuelva mis problemas y dificultades, pero no para que gobierne y señoree sobre mi vida. Entonces, en cierto modo, los líderes que aparecen en Jueces son tipos que apuntan al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no simplemente quiere ser Salvador,
de nosotros. Él no solamente nos salva de nuestros pecados, nos salva de nuestros problemas, sino que Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Él quiere gobernar nuestras vidas. Porque uno no puede respetar a Dios o arrepentirse si no reconoce la autoridad de Él. Amén, gracias. Si no solamente lo ve como una persona, bueno, ese tipo es bueno allá en esa banda, como que le iba bien, en el microtráfico, no sé qué negocio tenía por allá, o sea, le iba bien, entonces ese tipo no puede solucionar el problema que tenemos aquí, y cuando ya no solucione, chao pecado. No, o sea, que se la puso también difícil. Jesucristo no solamente quiere ser el Salvador de nuestras vidas. Jesucristo quiere ser Señor de nuestras vidas. Quiere controlar nuestras vidas. La historia nos narra de que Gedeón liberó al pueblo de Israel, pero llegó a ser juez y el pueblo experimentó 6 años de paz bajo el dominio, bajo el gobierno de Jefté. ¿Qué aprendemos nosotros de esta lección de Jefté hoy? Una lección que vino a mi mente es la tentación que tenemos muchas veces de poner nuestra confianza y nuestra seguridad a veces en la vanidad, a veces en el hombre o la mujer, Así es. poner la confianza en el título que yo poseo, en la imagen que yo tengo, y no poner la confianza en Dios. O sea, a veces pongo la confianza en Dios, pero también tengo esos ídolos ahí para echarle mano en el momento en que lo necesite. Llegamos a ser pasteleros también, en ese sentido. O sea, servimos a Dios, pero también servimos a otros dioses. Y Dios es celoso. Dios no quiere compartir su gloria con nadie o con nada. Por eso la confrontación al pueblo de Israel era que se deshicieran de esos ídolos y le sirvieran a Él como el único Dios verdadero. Entonces, ¿qué clase de Dios queremos nosotros? Un Dios que se deja manipular, que cuando nosotros tenemos problemas y dificultades, entonces hundimos como un botón. Entonces, yo le prometo esto a Dios y Él enseguida me cumple. Señor, tú sabes, o sea, a veces tratamos de chantajear como a Dios, o sea, Señor, tú sabes que yo doy, si tú me solucionas, yo te doy, yo normalmente te doy 100,000, pero yo voy a darte 200,000 para que tú me soluciones este problema. Y eso es lo que están haciendo hoy, muchos días. ¡Pante! Aquí tiene deuda por 10 millones, saca el diezmo de 1 millón. De 1 millón y siémbrelo para que aumente la deuda. Eso no se lo dicen, para que aumente la deuda a 11. Sino para que Dios esté como comprometido, como si Dios necesitara, como si nosotros pudiéramos manipular a Dios. Dios hace como Él quiere, cuando quiere y a quien quiere. Ese es el derecho que Él tiene como Dios soberano. Lo que sí podemos apelar es a la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Aunque somos infieles, Él permanece fiel. Ese es el Dios en el cual nosotros queremos confiar. Ese es el Dios en el cual queremos no amar sus bendiciones, sino amar al Dios de las bendiciones. Porque una cosa es amar las bendiciones de Dios. Señor, yo quiero y hago esto para que tú me bendigas. No, o sea, yo adoro y alabo al Dios que nos da sus bendiciones. Amén. Entonces, ¿cómo estamos viendo a Jesucristo? ¿Cómo estamos viendo a Dios? Solamente lo estamos viendo como un guía, como un filósofo o como un gran profeta, o lo estamos viendo como el Señor
y Salvador de nuestras vidas. El que quiere tener el control absoluto de nuestras vidas. Y al cual quiere que nosotros le sirvamos Amén. de todo corazón. Así es. Esta historia nos muestra una vez más el carácter de Dios. Y miren, el libro de los jueces, como he venido diciendo, presenta esa disyuntiva a veces en el carácter santo de Dios y la condición del hombre, que el hombre merece el juicio. Esta gente, por adorar tantos ídolos, merecían era lo que Dios hizo. O sea, ya no más con ustedes. A Baal, síganle pidiendo a Baal que él les va a responder. Ese es lo que debería haber, lo que haría cualquiera de nosotros. Pero el carácter de Dios va más allá de eso. Él es santo y Él en la persona de Jesucristo juzgó el pecado de todos nosotros. Por eso es que Él nos ve a nosotros no a través de lo que nosotros hacemos, sino a través de la identidad que nosotros tenemos en la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo pagó por nuestros pecados y nos ha hecho aptos y nos ha perdonado. Porque lo que merecíamos nosotros, lo que merecía yo, era la muerte, el lago de fuego. Eso es lo que yo merecía. Pero gracias a la obra de Jesucristo, yo tengo perdón de mis pecados. Permanece fiel a su promesa que le hizo a Adán y Eva. Exactamente, es fiel a sus promesas. Entonces, que Dios nos ayude a adorar a Dios exclusivamente, a confiar en Él en todos los aspectos de la vida, porque Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, y esas misericordias están a la disposición de cada uno de nosotros. Amén, así es. Que digamos, que podamos decir así como dijo el pueblo de Israel: haz como bien te parezca, pero Señor, nosotros apelamos a tu misericordia. Señor, tú tienes la libertad de hacer con nosotros lo que tú quieras, pero Señor, tú eres fiel. Señor, tú eres misericordioso. Tú eres bueno y yo confío en ti. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estas historias apuntan a tu carácter de un Dios santo, un Dios justo, un juez justo, pero también un Dios que ama y entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz para morir por nuestros pecados. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana y te pedimos que tú nos ayudes a aprender lecciones tales como la de servirte exclusivamente a ti, Señor. Señor, líbranos de poner nuestra confianza en los que nos esclavizan, en aquellos que nos maltratan, en aquellos sistemas políticos, religiosos, que nos subyugan como subyugaban al pueblo de Israel. Ayúdanos para que tú seas el Rey de nuestra vida y que tú seas glorificado. Ahora guárdanos, Señor, al ir a nuestras casas o al ir al sitio de votación, para que podamos hacerlo con transparencia y en el que tú, a cada uno de nosotros, nos hayas guiado. Te alabamos y te bendecimos. Y gracias por las historias de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude y que salgamos a votar con integridad. Que Dios nos bendiga a todos.